Hola, muy buenos días. Mi nombre es Néstor Carrillo y soy pastor en la iglesia Renuevo La Paz. Es un gusto poder estar con ustedes un domingo más y como pueden ver estamos de vuelta en mi casa. Am, ha sido la verdad un poco extraño y diferente el estar predicando a través de este medio. La verdad es muy raro estar predicando y viendo a la lente de una cámara y la verdad espero poder verlos pronto porque siento que el hecho de no poder verlos cambia la manera en cómo pues me comunico con ustedes y doy el mensaje y muchas veces me gusta ver sus rostros, me gusta ver quiénes están poniendo atención o si ya los estoy perdiendo y a través de este medio pues es muy difícil, pero la verdad ha sido una bendición poder continuar conectados a través de las diferentes redes sociales. Antes de continuar me gustaría compartir con ustedes algunos anuncios. Continuamos nuestros servicios en línea, pues como muchos de ustedes pues ya saben, todos los domingos transmitimos a las 10 de la mañana, a las 12 de la tarde también transmitimos un mensaje en inglés y los jueves, por ejemplo, estamos subiendo un podcast que Sebastián Corona está dirigiendo, está entrevistando a algunas personas y la verdad sabemos que para muchos ha sido de bendición, así que cada jueves puede estar al pendiente en nuestra página de Facebook, ahí subimos los links del podcast. También estamos subiendo contenido para niños. Los sábados estamos subiendo contenido para niños durante la mañana para que los niños puedan tener cómo continuar aprendiendo acerca de la palabra de Dios y acerca de Jesús. Y también estamos subiendo el material también o contenido para jóvenes adultos, ¿no? La tribu continúa todavía en línea. Y pues sigamos en oración, hermanos, orando unos por otros y pensando en esto, que yo creo que la idea, hermanos, no es, y amigos, la idea no es como desear regresar a como estábamos antes. Creo que esto que estamos viviendo va a cambiar muchas cosas y lo mejor que podemos hacer es buscar la voluntad de Dios y preguntar, ok, Señor, ¿qué es a dónde nos quieres mover? ¿Cómo nos quieres mover? Y qué es lo que quieres cambiar en este tiempo en nosotros como iglesia, en lo personal y cuál va a ser el nuevo normal después de esta cuarentena, cuál va a ser el nuevo normal para nosotros y cómo podemos continuar sirviendo a Dios y cómo continuar sirviendo a nuestra comunidad de una mejor manera. Esta semana también continuamos con el taller de estudio bíblico, esta semana también continuamos con el taller de estudio bíblico, lo habíamos puesto en pausa durante 2 semanas, pero esta semana retomamos el taller de estudio bíblico los martes y los viernes a las 7:30 de la tarde. Si tú quieres tomar ese taller, eh, puedes hacerlo, puedes comenzar a tomar ese taller. Lo hacemos estos días a través de Google Hangouts. Así que si deseas ser parte de ese taller, comunícate conmigo. La información va a estar en la descripción del video. También, hermanos, también queremos continuar recibiendo despensas para poder continuar dando despensas a familias y a personas que lo necesitan. Gracias a Dios, esta semana pudimos bendecir a 9 familias de la iglesia y de nuestra comunidad. Así que la verdad quiero dar muchas gracias a las personas que han estado dando, que han estado apoyando, con mucho, con poco, la verdad. Cualquier cosa que podamos dar es de bendición para otras personas. Así que si puedes dar, te invito a dar. Si no puedes dar, no te preocupes. Hay momentos en que podemos ser de bendición para otros, pero también hay momentos en que podemos ser bendecidos por otros. Así que si tú deseas dar, puedes comunicarte conmigo a través de WhatsApp. Igual la información va a estar en la descripción del video. Pero también si conoces de personas que necesitan, personas de la iglesia, personas de la comunidad, también déjanos saber para saber cómo podemos ayudarlos. Y finalmente, queremos agradecer a quienes han estado siendo fieles en dar diezmos y ofrendas. La verdad ha sido una bendición para nuestra iglesia. Esto nos ayuda a continuar bendiciendo a familias, a poder continuar con nuestros servicios, a poder hacer todo lo que hacemos como iglesia, pagar los servicios del edificio. Entonces agradecemos a todos quienes han estado dando fielmente en sus diezmos y ofrendas, porque también esto no es solamente para cubrir necesidades, los diezmos y las ofrendas también tienen que ver, son un acto de adoración a Dios. Es una manera de decirle, Señor, confío en ti, confío en que tú tienes el control de todas las cosas y creo que esto que he recibido, creo que tú me lo diste, tú has sido fiel para proveer para mi familia
y asimismo quiero darte un poco de lo mucho que he recibido. Y los diezmos y las ofrendas nos ayudan a ejercer esa fidelidad y esa confianza en Dios, porque el área del dinero es una de las áreas más complicadas, más difíciles y más complejas, y es una de las áreas más difíciles de confiarle a Dios. Pero si tú puedes confiarle a Dios con tu economía, déjame decirte que va a ser mucho más fácil confiarle a Dios otras cosas, otras áreas de tu vida. Así que gracias por continuar ofrendando y los invitamos a seguirlo haciendo. La información para poder depositar va a estar también en la descripción del video. Y pues sin nada más que añadir, vamos a tener un tiempo de alabanza. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Bienvenidos a un domingo más, a un servicio más en línea. Vamos a orar para cantar unas canciones y encomendar la palabra de Dios para nuestras vidas y que nos hable el Señor en este tiempo. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que nos permites contemplar tu belleza, Señor, en la creación, que todo lo haces bueno, Señor. Te pedimos que podamos nosotros mantenernos fieles a ti y para amarte, para amar a nuestros hermanos, para amar al prójimo, Señor. Queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con Glorioso Día.
glorioso día, tu sangre me rescató. La siguiente canción se llama Enciende un fuego. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. No hay
siguiente canción se llama Ya no soy esclavo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios.
siguiente canción se llama Alabaré al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, muchas gracias por tu amor, Dios. Queremos cantarte eternamente, Dios. Queremos alabarte, Señor, por toda la eternidad, Dios, junto a tu Hijo Jesucristo. Queremos verte cara a cara, Señor. Ansiamos el día por estar contigo, Dios.
alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy es acerca del sufrimiento y la esperanza. Y es una serie que vamos a estar viendo durante 3 domingos. Y el día de hoy vamos a ver tratar de comprender el origen del sufrimiento, pero también el origen de la esperanza. Y creo que estamos en tiempos donde esta pregunta es más relevante, donde nos preguntamos, ¿cómo es posible que un Dios que es bueno pueda permitir el sufrimiento en el mundo? Y creo que para poder responder esta pregunta o comenzar a responder esta pregunta es primero importante que analicemos cómo está hecha y analicemos lo que realmente estamos preguntando acerca del sufrimiento y acerca de Dios. Me gustaría comenzar platicándote un poco acerca de mí mismo. Yo nací en una familia cristiana, es decir, desde que yo era niño recuerdo que mi mamá iba a la iglesia, creo que mi papá también iba a la iglesia, la familia de parte de mi mamá iba a la iglesia, aunque después hubo un tiempo como de alejamiento, realmente siempre tuve una relación o una conexión con la iglesia y aprendí mucho acerca de Dios. Especialmente es bien padre porque en las iglesias los niños pueden aprender mucho acerca de Dios y cuando vas creciendo eso te ayuda. Y yo recuerdo que cuando niño había muchas cosas que yo sabía de Dios y aunque tal vez había muchas cosas que todavía no sabía, las cosas que sabía me ayudaron mucho. Cuando mi hermana y yo éramos todavía muy pequeños, mis papás se divorciaron y eso trajo diferentes situaciones a nuestra vida y algunas de esas situaciones fueron situaciones de mucho sufrimiento. Así que yo considero que fui un niño que fue expuesto al sufrimiento desde una edad muy temprana. También recuerdo que una de las ocasiones en las que tuve un contacto más cercano con el sufrimiento fue cuando una prima mía murió. La familia de mi prima, mis tíos tuvieron un accidente automovilístico y mi prima falleció. Ella era la menor de mis 3 primos. Y recuerdo que incluso en su funeral fue una experiencia sumamente difícil para mí que marcó mi vida durante mucho tiempo. Yo recuerdo que también en el tiempo de la secundaria yo experimenté mucho sufrimiento. Yo experimentaba mucha soledad, pasé por un tiempo de depresión y por un tiempo donde la verdad tenía una total falta de pertenencia. Muchas veces sentía que no tenía una familia o sentía que Dios no me había permitido tener una familia. Porque yo veía a mis primos y veía a sus familias cuando íbamos a visitarlos y muchas veces deseé tener una familia que en realidad nunca tuve. Y a pesar de que crecí con una perspectiva cristiana acerca de la vida, muchas veces las preguntas del sufrimiento siguen siendo muy difíciles, especialmente la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento en el mundo? Y es una pregunta que probablemente te la estás preguntando ahora mismo que estamos pasando por este tiempo de enfermedad, por este tiempo de pandemia, de coronavirus. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y es una pregunta importante y creo que es una pregunta honesta, aunque sé que muchas personas hacen esta pregunta sin realmente esperar una buena respuesta y sin realmente un deseo de profundizar. Espero que si tú estás escuchando este mensaje, en realidad puedas tener ese deseo de profundizar en esta pregunta tan importante. Y hay distintas maneras de contestar a esta pregunta. Podemos contestarla simplemente desde un punto de vista filosófico, es decir, solamente viendo el tema y tratar de responder a este tema y viendo la pregunta simplemente como un problema a resolver o como algo que explicar. Pero también se puede responder desde un punto de vista pastoral o desde un punto de vista personal. Y es decir, si una persona que te está haciendo esta pregunta es una persona que en ese momento está sufriendo y que está realmente luchando con esta pregunta desde un punto de vista personal. Es decir, que no está preguntando esta pregunta por otra persona, sino que está viviendo en carne viva el sufrimiento y está luchando con esta pregunta. Y hoy voy a tratar de responder esta pregunta desde la perspectiva filosófica, como una manera de introducción a esta pequeña serie. Y la siguiente semana vamos a responder esta pregunta a un nivel más personal. Pero espero que lo que hoy podamos ver nos pueda ayudar a comprender y a poner los cimientos que necesitamos para poder responder esta pregunta. Yo creo que para poder
entender un poco más esta pregunta, porque la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué permite sufrimiento en el mundo? Y creo que es importante comprender de dónde viene el sufrimiento y qué clase de mundo es el que vivimos, cuáles son las características de este mundo del que estamos preguntando, porque esta pregunta asume que en el mundo no debería haber sufrimiento y tenemos que preguntarnos, ok, ¿por qué? Y para esto quiero que veamos una perspectiva completa de la vida según la Biblia o según la cosmovisión cristiana. Y me gustaría explicar rápidamente qué es una cosmovisión. Y no me gusta explicarlo rápido porque es uno de mis temas favoritos, la cosmovisión. Pero de una manera simple, la cosmovisión es el lente a través del cual vemos la vida. Podríamos decir que es la perspectiva con la que vemos la vida. La cosmovisión cristiana, según el término de cosmovisión, es una lente a través de la cual vemos la vida, o es un filtro a través del cual entendemos la vida y navegamos la vida. Entonces, la cosmovisión cristiana, creo yo, y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, muchos de mis hermanos, es una cosmovisión completa y es una cosmovisión coherente. Es decir, que la cosmovisión cristiana abarca todos los aspectos de la vida y los explica, y no solamente eso, sino que es coherente entre sus partes. En las cosas que explica acerca de la vida, es coherente una cosa con la otra. Explica la vida como es. Y esto es lo interesante y lo importante de las cosmovisiones. Una cosmovisión se considera una buena cosmovisión cuando explica la realidad como es. No cuando te pinta la vida de color de rosa, sino cuando te ayuda a ver la vida como realmente es. Una cosmovisión es buena cuando te explica la vida como realmente es, porque te ayuda a navegarla de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a una idea o a un ideal de cómo te gustaría que fuera la vida. Así que una buena cosmovisión es aquella que es fiel a la realidad y a la verdad de lo que es la vida. La cosmovisión cristiana podemos dividirla en 3 partes, y esto es una división personal. Tal vez otras personas pudieran explicarla de una manera diferente, pero para poder tratar de explicar en este mensaje cómo es la cosmovisión cristiana, podemos dividirla en 3 partes, para poder comprender cómo es el mundo o la realidad o el universo según la Biblia. Y tenemos 3 cosas, tenemos creación, caída y redención. Y hay muchos versículos en la Biblia y no solo versículos, sino que a través de toda la Biblia podemos ver estos tres aspectos de la creación, o estos 3 aspectos de la cosmovisión cristiana. Esas 3 cosas, vamos a explicarlas un poquito más. Primero, creación. La Biblia nos dice que el mundo fue creado, es decir, vivimos en un mundo creado por un Dios personal y por un Dios de amor, y el mundo fue creado bueno y perfecto. Esa es una parte de la cosmovisión. En Génesis 1:31 se nos dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho cuando terminó su creación y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y la mañana, así se cumplió el 6º día. Y este versículo nos dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. También la creación nos dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios. En Génesis 1:26 se nos dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Y hay muchas cosas en este versículo, pero ahorita solamente estamos hablando de un tema más general, ¿no? La creación. Entonces vemos, el mundo fue creado bueno y el ser humano fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, esto es lo que nos hace preguntarnos, ok, entonces, ¿dónde está ese mundo bueno del que habla la Biblia? Porque lo que yo veo en la realidad es totalmente diferente. Y aquí es donde comenzamos a dudar y donde comienza a haber conflictos. Pero esta es la primera parte. Porque pareciera no haber una relación entre lo que la Biblia enseña y lo que vemos a nuestro alrededor. Pero esto nos lleva al segundo aspecto de la cosmovisión cristiana, y eso es la caída. Y la caída es el nombre que se le da al hecho de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra su Creador, y eso trajo una serie de consecuencias para toda la creación. Y en Génesis 3, del 14 al 19, vemos que aunque el mundo fue creado bueno, todo fue contaminado por el pecado.
Este es el segundo aspecto de la cosmovisión cristiana. Aunque el mundo fue creado bueno y perfecto, fue también afectado por el pecado. La desobediencia de Adán y Eva fue un acto de rebeldía ante su creador. Y entonces vemos a la creación saliéndose de su diseño original y siendo sometida al poder del pecado, que la Biblia lo menciona como el poder de la muerte, de la descomposición. Las cosas mueren, las cosas se deterioran y vemos las consecuencias en la vida, vemos las consecuencias en la naturaleza. Tenemos enfermedades, vemos o pareciera que cada vez hay más desastres naturales porque la creación fue sometida al deterioro por la caída. Entonces la Biblia explica que el mundo, aunque fue creado bueno y hermoso, y lo vemos cosas hermosas en el mundo, y vemos cosas que son muy buenas, vemos que hay un orden, y vemos que el mundo tiene la capacidad y tiene el potencial para ser desarrollado, pero también vemos que hay deterioro, también vemos que hay muerte y que hay descomposición. Entonces la caída explica por qué tenemos sufrimiento físico. La caída explica por qué tenemos sufrimiento emocional, porque somos creados a la imagen de Dios, con personalidad, con emociones. Tenemos sufrimiento relacional, es decir, hay sufrimiento en nuestras relaciones. Las relaciones se rompen, las relaciones tienen conflictos. Y eso tiene que ver con el pecado en nosotros, porque mentimos, porque robamos, porque somos deshonestos, porque somos egoístas. Entonces el pecado produce sufrimiento en nuestras vidas. Tenemos sufrimiento social, tenemos injusticia, tenemos corrupción. Vemos cosas en la sociedad misma que están fuera de orden. Entonces tenemos esta clase de sufrimiento y la Biblia explica que vivimos en un mundo caído, diríamos los cristianos. Es decir, que aunque el mundo fue creado hermoso y era bueno al principio, también fue afectado por el pecado. Y es por eso que vemos sufrimiento. Porque Adán y Eva, como representantes de la humanidad, decidieron desobedecer a Dios, salirse del orden de las cosas y buscando una independencia del Creador. Y vemos a la creación entonces saliéndose de su propósito original. Pero como nos dice Pablo en Romanos 8:20, la creación quedó sometida al poder de la muerte y la descomposición, pero también hay una esperanza. Y esto nos lleva al siguiente aspecto de la cosmovisión cristiana, que es la redención. A pesar de que todo fue contaminado por el pecado, hay una esperanza segura de que la creación será liberada del poder de la muerte. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos y esto es lo que creemos, que la resurrección de Jesús es una promesa y comenzó un proceso de redención y de liberación que va a ser completado cuando Él venga otra vez. Cuando la muerte por fin sea totalmente derrotada y no solamente los hijos de Dios, sino que también la creación misma, la naturaleza, el universo, va a ser liberado del poder de la muerte. El tema principal de la predicación de Jesús fue el reino de Dios, un reino que Jesús nos enseñó a orar para que fuera establecido aquí en la tierra. ¿Sí? Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? Un reino en el cual Jesús es el rey y donde todas las cosas van a recobrar su orden original al ser sometidas debajo de sus pies. Y vamos a retomar ese punto más adelante, tal vez la próxima semana, mientras avancemos un poco más a lo que es la esperanza que el cristianismo ofrece o que Jesús ofrece. Me gustaría resumir la cosmovisión cristiana de la siguiente manera. Dios creó un mundo bueno y perfecto. Sin embargo, no hay cosa ni corazón que el pecado no haya contaminado. Pero un día la creación y los hijos de Dios serán liberados del poder del pecado y de la muerte para siempre. Y Cristo reinará con justicia y amor por la eternidad. Cuando Jesús tenga el lugar más alto, cuando Jesús venga a establecer su reino, cuando nosotros como seres humanos le damos el lugar a Dios que le corresponde, es entonces cuando todas las cosas comienzan a cobrar su orden ideal de las cosas. Otra manera de resumir, y esto más referente a nosotros como seres humanos, porque la creación nos enseña que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano es capaz de una increíble bondad y amor, y lo vemos a nuestro alrededor. Vemos a personas
sabemos que somos capaces de amar, o vemos personas que son capaces de una gran bondad. Sin embargo, la caída también nos dice que el ser humano fue contaminado por el pecado. Por lo tanto, es capaz de mostrar un terrible odio y maldad. Y lo hemos visto a través de la historia. Y tal vez lo has visto en ti mismo. O tal vez lo has visto en otras personas. Las personas o los seres humanos somos capaces de una gran maldad. No es que podamos decir cierta raza o ciertas personas o ciertos sujetos o este grupo de personas son malos. No. Vemos que es algo presente en todo ser humano. Por lo menos esa es la perspectiva bíblica, que no podemos separar a una persona y decir, esta persona es mala, esta es buena, esta es mala, esta es buena. Todos fuimos afectados por el pecado y todos tenemos esa tendencia a pecar, a desobedecer a nuestro Creador, a salirnos de nuestro orden original e ir en contra del Creador. Y Jesús, la redención nos dice que Jesús no solamente vino para liberarnos de la culpa del pecado. Jesús no solamente vino para salvar nuestras almas. Jesús vino para redimir nuestro ser completo. Porque la Biblia nos enseña que nuestra esperanza es que nuestros cuerpos van a ser liberados del poder de la muerte. Jesús vino para liberarnos no solamente de la culpa del pecado, es decir, de nuestra responsabilidad de responder por lo que hemos hecho, sino que también vino a liberarnos del poder o de la influencia del pecado en nuestras vidas, para eliminar de una vez por todas el pecado, ese deseo de ir en contra de nuestro Creador. Ok, entonces ya hemos hablado y hemos definido la cosmovisión cristiana de esta forma, de una manera resumida en 3 aspectos. Pero nos preguntamos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante comprender esto? Bueno, primero es importante comprender en qué mundo vivimos. ¿Y por qué hay sufrimiento presente en el mundo? Y la cosmovisión cristiana nos dice que el mundo fue afectado y que la creación, toda la creación, cada aspecto de la creación fue afectado por el pecado. Pero es importante también que tengamos una perspectiva correcta de Dios y del mundo. Y vamos a ver 2 perspectivas en contraste. Un mundo, la primera perspectiva es que vivimos en un mundo que opera bajo un estándar de justicia. Es decir, si eres bueno y justo, te va a ir bien en la vida. Y si eres malo y corrupto, te va a ir mal. Y el libro de Proverbios en la Biblia parece apoyar esta perspectiva porque adopta una posición optimista donde el mundo opera bajo un parámetro de justicia, pero sabemos que esto no es cierto, sabemos que no es así. La otra perspectiva es esta. Vivimos en un mundo que no opera bajo un estándar de justicia. Y hay por lo menos 2 libros completos en la Biblia que exploran esta idea. El libro de Job y el libro de Eclesiastés abordan esta perspectiva. Una perspectiva más realista y más acorde al mundo en que vivimos. Porque sabemos que hay injusticia en el mundo. Los buenos no siempre son recompensados y los malos no siempre reciben su merecido. Eso es lo que vemos en el mundo. Hay injusticia. Y desde la antigüedad existe la idea de que un día la justicia va a ser llevada a cabo. Tal vez no en esta vida. Está la idea desde la antigüedad de un juicio en un futuro, incluso después de la muerte. Pero vamos a hablar por un momento acerca del ejemplo de Job. Y no vamos a ver todo el libro, pero si tú quieres puedes leerlo. La verdad es un libro sumamente interesante porque explora esta pregunta: si Dios es justo, ¿por qué permite que haya sufrimiento en el mundo? Vamos a ver el ejemplo de Job. La Biblia describe a Job como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios permitió que el sufrimiento entrara a su vida. En un poco transcurso de tiempo, Job experimenta muchas pérdidas. Job pierde a su familia. Y este no es un acertijo como los de Facebook. ¿Qué perdió primero, no? Job pierde a su familia. Job pierde sus posesiones, que eran muchas posesiones. Job pierde su salud. Le da una rara enfermedad, y una enfermedad sumamente dolorosa y denigrante. Una enfermedad de la piel. Y toda esta pérdida daña su relación con su esposa. Y también Job pierde su reputación. Porque recordemos, en la antigüedad, así como todavía en nuestros días, está esta idea religiosa de alguna manera, donde si eres bueno te va bien y si eres malo te va mal. Entonces Job durante gran parte de su vida le fue bien. Tenía muchas posesiones, era un hombre sumamente rico, probablemente el hombre más rico de su región. Y tenía una buena familia y
lo tenía todo. Y obviamente cuando las personas veían a un hombre como Job, decían, este hombre lo tiene todo. Algo debe estar haciendo bien. Debe ser un hombre virtuoso. Y de hecho lo era, ¿no? Pero muchas veces la conexión era automática, ¿no? Si te va bien es porque eres justo. Pero entonces, en un transcurso de un corto tiempo, Job pierde todo. ¿Qué piensas que las personas pensaban de Job? Algo hizo, algo sucedió, porque no es normal que una persona pierda todo. Si Job está sufriendo de esta manera, es porque algo muy malo debe haber hecho. Así que en un transcurso de un poco tiempo, Job también pierde esa reputación. Y Job, es bien interesante el libro de Job, porque Job nunca tuvo una respuesta a su sufrimiento. Nunca tuvo un por qué Dios permitió que sufriera. Y Dios, en cambio, le permitió conocerlo a él personalmente de una manera más profunda. Yo creo que me estoy adelantando un poco. La pregunta que Job tenía, Job intentaba responder la misma pregunta que nosotros tenemos, y para él era un poco más personal. Si Dios es justo, ¿por qué está permitiendo? Si Dios es justo, ¿por qué está permitiendo que un hombre justo sufra? Esa es la pregunta de Job. Y Job no estaba solo. Vinieron 3 amigos de Job, amigos entre comillas. Job vinieron a hablar con él y prácticamente le dijeron, por eso digo amigos, porque prácticamente le dijeron esto: si estás sufriendo es porque algo malo debiste haber hecho. Porque les digo una vez más, esta era la idea común en aquellos tiempos, y creo que todavía es una idea común en nuestros tiempos. Una idea basada en la religión tradicional o incluso en la superstición, más parecida al karma que al cristianismo. Los amigos le comenzaron a decir, en largos discursos, le decían: si estás sufriendo es porque hiciste algo mal, algún pecado has de haber cometido. Y de hecho uno de ellos incluso va tan lejos como para comenzar a inventar pecados y decirle: a lo mejor hiciste eso, o a lo mejor hiciste esto otro, y no lo has confesado, y no te has arrepentido. Esas son palabras sumamente duras. Y muchas veces como cristianos cometemos el error de responder de la misma manera al sufrimiento de las personas, porque tenemos esta perspectiva tradicional, religiosa, supersticiosa, de que si eres bueno te va a ir bien y que si eres malo te va a ir mal. Pero no, el mundo no es así, el mundo no funciona de esa manera, y Dios tampoco a veces, Dios tampoco lo hace de esta manera. Muchas veces tenemos una perspectiva distorsionada de Dios. Y no solamente estoy hablando de personas que no son creyentes, sino incluso a veces personas creyentes tenemos una perspectiva distorsionada de Dios. Muchos cristianos incluso piensan de esta manera. Vemos a Dios como alguien que siempre está tratando de equilibrar la balanza. Si haces algo malo te va a pasar. Y si haces algo bueno, entonces Dios está en deuda contigo y te debe balancear, ¿no? Porque déjame hacerte preguntas, o déjame ponerte situaciones. A veces, si viene sufrimiento a nuestra vida, o cuando viene sufrimiento a tu vida, ¿qué es lo primero que piensas? ¿O qué es lo primero que te preguntan? Porque muchos piensan, cuando llega un momento de sufrimiento o dolor o algo, pensamos: ¿habré hecho algo mal? ¿Estaré mal en mi relación con Dios? Déjame decirte algo, a veces Dios utiliza estas circunstancias para hablarnos porque estamos sensibles, pero no significa que Dios envió eso como castigo. Por lo menos no siempre. Dios no siempre nos disciplina de esta manera. A veces, otra situación, si estamos cumpliendo nuestros deberes religiosos, si estamos haciendo las cosas que se supone que tenemos que hacer, y cuando estamos orando por algo y a lo mejor no se cumple, o cuando algo nos sale mal, pensamos: Señor, ¿qué pasó? Si estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer, ¿no se supone que me debe ir bien? Porque tenemos esta perspectiva supersticiosa acerca de Dios, que si hacemos cosas buenas, entonces Él nos debe algo, y Él debe hacer que nuestra vida funcione bien. Y no es así. Dios no funciona de esa manera. Dios no se relaciona con nosotros de esa manera. Incluso algunas personas viven con temor, pensando que Dios les va a quitar algo porque no han sido obedientes. Y tengo personas muy cercanas a mí que amo mucho, que me han comentado esto, y son dudas y son situaciones honestas, porque muchas veces tenemos una perspectiva equivocada acerca de quién es Dios. No vemos a Dios como un Dios de amor, como un Dios de gracia, como un Dios que no nos paga conforme a nuestras obras, sino que nos tiene paciencia y nos muestra amor. Pensamos que Dios siempre está ahí tratando siempre de equilibrar la balanza, y Dios no es así.
Y si tenemos esta perspectiva de Dios, es entonces cuando viene el sufrimiento, es fácil pensar que no nos ama, es fácil pensar que no hay un propósito, si tenemos una perspectiva distorsionada de Dios. Volvamos a la pregunta de Job. Si Dios es justo, ¿por qué está permitiendo que un hombre justo sufra? La pregunta de Job nunca es respondida. En todo el libro nunca se responde. En toda la Biblia esa pregunta nunca se responde. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente Job sufrió? Por lo menos no se responde de la manera en que lo esperaríamos nosotros o en que lo esperaría Job. Y esto nos debe enseñar algo a nosotros. Lo que sí hace, Dios entra en una conversación con Job. Dios se revela a Job y tiene una conversación con él. Y en vez de darle respuestas, es bien interesante, y te invito a leer el libro de Job, porque Dios comienza a hacerle muchas preguntas a Job, preguntas sumamente difíciles. Y tú al principio piensas, ¿por qué Dios está haciendo todas estas preguntas? Dios le pregunta a Job acerca de la naturaleza, de si sabe cómo funcionan todas las cosas, si sabe Job cuáles son todos los procesos naturales que siguen los animales, que siguen las plantas, que siguen los ríos. Dios le pregunta a Job acerca del universo, si Job conoce todo lo que sucede. Dios le pregunta a Job acerca de la creación, si Job estuvo ahí, si Job sabe cómo sucedió todas las cosas. Dios le pregunta a Job cosas tan increíbles que Job nunca había considerado. Y Dios está llevando a Job en un proceso. Y es como si Dios intentara abrir su mente y le intentara dar una perspectiva mucho más amplia de la vida y una perspectiva mucho más profunda del carácter de Dios. Y a veces ese es el error que nosotros cometemos. Preguntamos si Dios es bueno. y es una forma de definir a Dios demasiado pequeña y demasiado superficial. Si Dios es bueno, no, Dios es mucho más cosas que eso. Dios es mucho más cosas que eso. Y nunca vamos a poder responder bien esta pregunta si no profundizamos en quién es Dios, de qué Dios estamos hablando. Job sufrió pérdidas terribles. Sufrió una terrible enfermedad, perdió a su familia y perdió muchas cosas. Y la manera en la que Dios le respondió fue suficiente para él. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Cómo es que fue suficiente para él esta respuesta de Dios? Que ni siquiera hay respuestas, es como que más preguntas, ¿no? Y en cierta manera Dios estaba respondiendo la pregunta de Job. Y aunque Job no sabía la razón específica de su sufrimiento, sí sabía cuál no era la razón. No era porque Dios no lo amara. Y es esa muchas veces la razón, ¿no? Por la cual nos preguntamos. Queremos saber si hay una razón. Queremos saber si Dios nos ama o si estamos solos. Pero el hecho de que no podamos responder o el hecho de que no podamos pensar en una buena razón para el sufrimiento no significa que no haya una. Simplemente significa que no sabemos. Y probablemente significa que no podríamos comprender incluso si Dios nos dijera. Y yo sé que para muchos de ustedes esta respuesta no es satisfactoria. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tal si la respuesta... ¿Qué tal si la respuesta a esta pregunta no es lo que te dará la paz que buscas? ¿Qué tal si hay una mejor pregunta? En medio de tu sufrimiento hay una pregunta que todos tenemos que responderle a Dios. Y es la pregunta que Dios estaba tratando de generar en la mente de Job. La pregunta es, ¿confías en mí? Esa es la pregunta más importante. Y la forma en la que vamos a responder la pregunta del sufrimiento es primero respondiendo, ok, ¿de qué Dios estoy hablando? ¿A qué Dios le estoy preguntando esta pregunta? Y una vez que lo conozco, estoy dispuesto a confiar en Él. Y Dios nos pregunta a ti, me pregunta a mí, te pregunta a ti, ¿confías en mí? Si Dios es real, y yo creo que lo es, esta es verdaderamente la pregunta que Él espera que respondamos. De hecho, es la pregunta que realmente va a cambiar cómo pensamos y cómo vivimos. Esta es la pregunta que realmente va a cambiar cómo vivimos nuestra vida si confiamos en Dios. Ahora bien, esta pregunta te va a llevar a un proceso, porque ahora tienes que preguntarte, ok, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es Dios? Pero más personal,
Dios, ¿quién eres? Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a comprender cómo el sufrimiento y tu amor pueden coexistir en mi vida. Ayúdame a comprender qué es posible. Ayúdame a comprender cómo es posible, si es que quieres mostrármelo. Si eres padre o madre, muchas veces vas a tomar decisiones que tus niños ni siquiera tienen la capacidad de comprender. Si son niños muy pequeños, hay decisiones que tú vas a tomar que para ellos ni siquiera no tienen la capacidad de comprender, aunque se los dijeras. No puedo soltarte la mano porque vamos a cruzar la calle. El niño solamente quiere correr, ¿no? Sin darse cuenta que vienen carros, ¿no? Y que hay peligro. Pero desde la perspectiva del niño, desde la perspectiva de tu hijo o tu hija, tú eres su enemigo por prohibirles algo que ellos desean. Desde su perspectiva, tú eres un monstruo cuando no los llevas a Disney, ¿no? Desde su perspectiva, tú eres un monstruo cuando los llevas por un proceso de sufrimiento, pero que es para su bien. La diferencia entre tú y tu hijo pequeño no es mucha. En algunos años, él va a poder entender por qué tomaste esas decisiones. Pero cuando piensas en la diferencia entre nosotros como seres humanos y Dios como creador, la diferencia es tan grande como puede ser. Y la verdad tenemos que ser humildes y tenemos que ser honestos. Y es este tipo de respuestas que no nos gusta como seres humanos, porque como seres humanos nos gusta sentirnos que todo depende de nosotros, que tenemos la capacidad de comprender todo, pero la realidad es que no. Y esta es la razón por la cual Dios conversa con Job y le hace todas estas preguntas. Tenemos que llegar a un punto de reconocer que probablemente no podemos comprender la respuesta de Dios. Porque Él es el creador, porque Él es Dios y porque nosotros somos seres humanos. Y esta respuesta requiere humildad. Y ese es el problema, que como seres humanos afectados por el pecado o como seres humanos con pecado en nuestro corazón, la verdad es que somos orgullosos. Como seres humanos queremos ser el centro y creemos que todo puede girar alrededor de nosotros, pero llega Dios y nos dice no. No puedes comprender. Y aunque te lo dijera, no puedes. Si Dios es bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Déjame volver a recordar algunas cosas de las que ya hemos hablado. Si Dios es bueno, y una vez más, es una forma de describir a Dios demasiado superficial y no tan profunda. Y cuando quieres responder a esta pregunta y cuando estás pensando en un Dios simple, en un Dios pequeño, en un Dios que se equivoca, en un Dios más parecido a un jefe que al creador del universo, entonces vas a tener problemas para responder a esta pregunta. ¿Quién es este Dios? Y más importante, Dios habla y Dios te va a preguntar, ¿puedes confiar en mí? Otra cosa que vimos es el mundo según la perspectiva bíblica. Que aunque el mundo fue creado hermoso y bueno, fue contaminado por el pecado. Así que debemos esperar ver sufrimiento en el mundo, porque fue contaminado por el pecado. Pero también está en proceso de redención. El mundo o la creación, toda la creación espera ser liberada del poder del pecado y de la muerte de una vez por todas. Dios tiene un plan maravilloso para el mundo en el que acabará con el sufrimiento de raíz. Pero lleva un proceso y sucederá cuando Jesús regrese, cuando la muerte por fin será vencida por completo y donde toda la creación, no solamente como seres humanos, sino toda la creación va a ser liberada del poder de la muerte. No más decadencia, no más sufrimiento, no más dolor. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos y vamos a hablar de esta esperanza en las siguientes semanas. Otra cosa que hablamos, asumir que el amor y el sufrimiento no pueden coexistir es un error. Tenemos ejemplos de la vida donde el sufrimiento es parte de procesos de crecimiento y donde a veces como padres con sus hijos pequeños los llevas por un proceso donde sufren un poco y donde tú estás tomando decisiones que son buenas para ellos, que son decisiones de amor. Otra cosa que vimos es nuestra postura personal. Ante esta pregunta tan importante y válida, ¿estás listo para responderle a Dios de manera personal? Aunque estamos tratando esto como un tema, Dios es personal. La pregunta es si dejarías que Dios
te respondiera realmente esta pregunta de una manera que pudiera satisfacer tu corazón. Al final, el punto va a ser, ¿confías en mí? Es lo que Dios te va a preguntar, ¿confías en mí? Otra cosa que todavía no hemos hablado, pero tenemos que reconocer que en algún punto somos parte del problema. La realidad es que tanto tú como yo hemos contribuido a lo que el mundo es hoy. Hemos contribuido al sufrimiento. Tanto tú como yo hemos fallado en mostrar amor a nuestro prójimo. Lo más seguro es que nosotros hayamos causado sufrimiento a otras personas. Y aunque tal vez no seamos tan malvados como podamos serlo, nuestras acciones demuestran que el pecado está en nuestras vidas. Que tenemos en nuestras vidas esta tendencia a salirnos de nuestro orden original, a ir en contra del Creador, a ir en contra de Dios y a ir en contra de otras personas y a ver por nosotros mismos antes que ver por otras personas. Es el pecado en nuestras vidas. Y no solamente es el poder del pecado, sino es el pecado que nosotros mismos hemos cometido, nosotros desobedeciendo a Dios. La razón por la cual Jesús murió en una cruz es para demostrarnos, Jesús mismo lo dijo, yo no he venido para condenar al mundo. Y esto es relevante porque estábamos hablando ahorita de esta perspectiva que tenemos de un Dios que siempre está tratando de mantener la balanza en equilibrio, que siempre está tratando de que si eres bueno te recompenso y si eres malo, entonces te castigo. Y Jesús vino y Jesús dijo de sí mismo, yo no he venido para condenar al mundo, he venido para salvarlo. Jesús vino para restaurar la relación rota que tenía la humanidad con Dios. Jesús vino para balancear la justicia, pero de una manera diferente. Porque nosotros habíamos pecado, entonces la balanza estaba en nuestra contra. Y lo que Jesús hizo es venir y morir por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir, para que Dios no tenga que castigarnos a nosotros. Jesús sufrió el castigo en la cruz por nosotros. Así que no tienes que vivir con miedo de que si, es que hice algo malo, Dios me va a castigar. Jesús no vino para condenar, sino que vino para salvar. Y si tú pones tu fe en Jesús, Jesús dice, lo que yo hice en la cruz es efectivo para ti. Si tú confías en mí, tus pecados son perdonados. Tú no tienes que pagarlos porque yo ya lo hice en la cruz. Y así es como Jesús comenzó su victoria sobre el sufrimiento y sobre el pecado. Porque Jesús no solamente vino a redimir nuestras almas, Jesús vino a redimir nuestro ser completo. Y la promesa es que cuando Él regrese, la muerte por fin será vencida. La promesa no es que seremos liberados de nuestros cuerpos, la promesa es que nuestros cuerpos y todo nuestro ser y toda la creación será liberada de la muerte y del poder que es el poder del pecado. Los efectos de la caída ya no existirán más. Esto es la redención y esto comenzó con Jesús y es lo que la resurrección de Jesús nos anuncia. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Y una esperanza de un futuro glorioso, de cuerpos glorificados, de la esperanza de la restauración, de la recreación de la creación, donde todas las cosas van a ser hechas nuevas. Esa es nuestra esperanza. Y así es como Dios va a acabar de una vez por todas con el sufrimiento y de manera efectiva. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que Dios planea hacer con el sufrimiento, terminarlo por completo. La tumba vacía de Jesús es una promesa para todos los que creen en Él. Algún día nuestras tumbas también estarán vacías. Así que cree en Jesús y tendrás vida eterna. Cree en Jesús y tendrás una nueva vida que comienza ahorita. Puedes ser libre de la culpa del pecado y puedes comenzar una nueva vida cuando Dios te da un nuevo corazón cuando crees en Jesús. Cuando Dios manda a su Espíritu a vivir en ti y comenzar una vida nueva, viviendo una vida restaurada. Y esa vida puede ser tuya si solamente crees en Jesús. En las palabras de Job, Job dijo, Señor, solamente había escuchado acerca de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y Job pudo tener esa relación con Dios que lo ayudó a responder la pregunta del sufrimiento. Y déjame decirte, si realmente quieres responder la pregunta del sufrimiento
y quieres tener una respuesta que realmente traiga paz a tu vida, es una pregunta de confianza. Y es una pregunta donde Dios te dice, ¿confías en mí? Así que si tú quieres poner hoy tu fe en Jesús, si tú quieres decirle a Jesús, quiero creer en ti, quiero confiar en lo que tú has hecho por mí en la cruz, y quiero que tú restaures mi relación con Dios, y quiero que tú me des esperanza en medio del sufrimiento, puedes hacerlo hoy. Puedes decirle a Jesús, Jesús, entra en mi vida, sálvame. Me arrepiento de mis pecados y quiero correr a ti. Quiero que tú me perdones y quiero que tú me des esa nueva vida y esa esperanza en ti. Es todo lo que tienes que hacer. Pon tu confianza en Jesús. Hermanos, espero que este mensaje, que fue más como una introducción a lo que vamos a estar viendo, puede haber sido de ayuda y de esperanza para todos nosotros. Sé que ahorita no vimos mucha escritura, pero vamos a estar viendo más escritura conforme vayamos avanzando. Pero espero que la manera en la que hablamos acerca de esta pregunta acerca del sufrimiento te ayude a intentar o a comenzar a ayudarle a tus amigos o a tus familiares a responder esta pregunta acerca del sufrimiento. Así que pues espero que podamos seguir hablando acerca de esto y meditando acerca de esto, y sobre todo dejando que esta pregunta se convierta en algo personal, en un proceso personal entre nosotros y Dios, y que dejemos que Él nos responda y que dejemos que Él nos lleve a través de un proceso donde Él va a traer paz a nuestras almas a través del sufrimiento, y donde Él va a recordarnos, ya sea si eres cristiano o no eres cristiano, que Dios te pueda llevar al punto donde puedas reconocer que no estás solo, y que sí, Dios te ama, y que hay un propósito para todo lo que estamos viviendo. Y aunque tal vez no puedas conocerlo, o tal vez Dios todavía no te lo diga, que sepas que aunque no lo conozcas, puedas confiar en Dios, que Dios tiene el control, y puedas seguirlo a Él, y simplemente confiar y escucharlo y seguirlo durante este tiempo, y durante cualquier momento de sufrimiento, y durante cualquier momento incluso donde no haya sufrimiento. La confianza en Dios y tu relación con Dios es lo más importante, es lo que realmente va a traer paz a tu vida. Pues este es el mensaje de esta mañana. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que podamos durante la semana seguir meditando en esto. Pues me quiero despedir. Espero que Dios pueda bendecirte esta semana, y que esta semana pueda ser libre del temor, que pueda ser libre de una idea errónea de quién es Dios, y que puedas disfrutar una nueva vida en Cristo. Pues Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.